Hoy es un día importante para mí. Recordad que en mi último vídeo os comentaba que estaba con problemas de ansiedad. Y hoy pues he vuelto a salir. He vuelto a salir al campo con gran ilusión. Normalmente la ansiedad me genera unos dolores de cuerpo que me impiden muchas veces hacer una vida normal. El tema de la ansiedad pues permanece, sigue ahí, estamos a ver si lo curamos, pero llevo 4 días que estoy bastante bien, sin dolores, y ha coincidido con uno de los días que podía salir. Y hoy de nuevo pues estoy aquí, ¿no? He vuelto a ver el amanecer, he vuelto a ver el sol, ¿no? Con ese tono rojo posarse aquí sobre la sierra de Guadarrama en Madrid, sobre Peñalara, sobre la Morcuera. He vuelto a ver el sol ahí enrojecer ahí las cortezas de los pinos, ¿no? Estaba precioso. Y he vuelto a ver pues todo el ambiente, ¿no? de la sierra de la Morcuera, del Valle del Lozoya. Ahora mismo está todo seco, hay unas espigas altas, muy bonitas, doradas, que dan unos tonos muy bonitos, amarillentos, brillantes, y estoy disfrutando muchísimo. Lo que veis al fondo es el embalse del Valle del Lozoya, con Pinilla del Valle, con varios pueblos de la zona. Y pues he vuelto a ver también esas nubes que veis pegadas al embalse, que son tan bonitas, ¿no? He vuelto a ver muchas cosas. Hacía como 8 meses que no podía salir al campo. La última vez que salí con nieve, ¿no? En febrero yo creo que fue, que me sacaron un par de buenos amigos, y después me sacó otro amigo también con nieve. No fue, más que nada, no fue una salida especialmente fotográfica, ¿no? Pero me sacó un poco para que no tuviera que conducir yo, para sacarme al campo. Me sacó por nada cerrada, la verdad es que me dio un alegrón. Pero salir yo solo a hacer fotografía, pues no sé el tiempo que hace, la verdad. A lo mejor hace ya 9 meses, ¿no? Desde principios del 2016. Ahora hoy es Santa Teresa de Jesús, 15 de octubre, y puedo volver a estar con vosotros. Y he estado meditando un poquito el tema de las prácticas fotográficas. Llevo haciendo prácticas fotográficas 6 años. En estos 6 años han cambiado muchas cosas. Me he dado cuenta de que muchas de las cosas que os decía antes en las prácticas fotográficas pues ya no tienen vigencia, no son válidas. Entonces mi intención ahora es hacer otro tipo de vídeos, ¿no? Quiero hacer unos vídeos más ordenados, sobre todo más ordenados, también haciendo caso a los comentarios que me habéis puesto, ¿no? Muchos me comentabais que bueno, que las prácticas fotográficas que son largas, pero que nunca se sabía lo que iba a contar, ¿no? Hay gente que le gusta también pues tener una especie como de resumen, ¿no? ¿Qué vas a contar? Por si me interesa o por si no me interesa, ¿no? Entonces mi intención es primero cambiar el nombre, ¿eh? Voy a dejar de hacer prácticas fotográficas y voy a hacer una especie como de, no quisiera llamarlo curso de fotografía, ¿no? Pero lo quiero llamar apuntes de fotografía, ¿no? Curso de fotografía no, porque no va a ser una cosa exhaustiva, ¿eh? No voy a estar diciéndoos datos precisos, ¿no? Como si fuera un curso de fotografía. Voy a estar diciéndoos temas que me parecen importantes, ¿no? Va a ser más, pues eso, apuntes de fotografía, pero ordenados. Voy a empezar desde el principio, ¿eh? Este va a ser el primer vídeo de apuntes de fotografía, y pensando un poco cómo empezaría yo a enseñar a alguien fotografía, yo nunca empezaría, aunque ya lo he hecho, ¿no? En alguna ocasión, pero en mi opinión creo que yo no lo haría, no empezaría hablando del diafragma, de la velocidad, ¿no? Para alguien que empieza fotografía, yo empezaría hablando de la composición, ¿no?
El primer capítulo, que va a ser este, va a hablar de la composición. ¿Por qué? Pues porque considero fundamental que la persona que empieza a hacer fotografía de naturaleza se ilusione con la fotografía. Y no que de repente le metamos todos los datos de fotografía y diga, madre mía, ¿dónde me he metido?, ¿no? Entonces es muy importante la ilusión, ¿no? Que no perdamos pues esa ilusión, ¿no? Que cuando uno va a empezar fotografía, ay, pues qué bien, me han regalado una cámara, tengo mucha ilusión. No sé hacer fotografía, voy a ver un curso de fotografía, ¿no? Y entonces empiezan a contarte que sí, que está muy bien, ¿eh? Que la luz, que el diafragma, que la velocidad, y te empiezan a meter datos que dices, me estoy perdiendo, ¿no? Yo empezaría primero diciendo que la cámara que necesitas para hacer fotografía de naturaleza es cualquiera, desde la del móvil, si no tienes otra cámara, hasta la cámara reflex que te han regalado por tu cumpleaños, ¿eh? Cualquier tipo de cámara, ¿no? Hombre, no creo que os hayan regalado una de medio formato, ¿eh? Que son muy caras. Pero cualquier tipo de cámara te vale para empezar. ¿Por qué? Porque voy a hablar de composición. Y componer se puede hacer con cualquier tipo de cámara. Bien. ¿Cómo haríamos este tipo de fotografía para no volvernos locos, ¿no? Pues la persona que está empezando, yo le diría que pusiera toda la cámara en automático, que suele ser la letra P o la letra A en vuestras cámaras, ¿no? Directamente en automático, que la cámara elija lo que le dé absolutamente la gana de luz. Ya habrá tiempo de que tú controles la cámara más adelante. Pero de momento, que la cámara elija todo para que tú no tengas que hacer ese sobreesfuerzo de decir, bueno, si tengo tanta luz, si tengo... Nada. Os da igual, hay cosas como hay una cosa que se llama la profundidad de campo. Los que sois nuevos no sabréis lo que es, los que lleváis más tiempo sí sabéis perfectamente lo que es. Eso mucho más adelante lo veremos, ¿no? El tema de la velocidad lenta, rápida, más adelante, lo veremos más adelante. ¿Cómo empezar la fotografía? En modo automático y con cualquier cámara, ¿no? Si tienes un telefonito, pues la mayoría de las fotos se hacen en automático, a menos que tengas un programita. Entonces yo empezaría en automático y empezaría hablando de la composición. Bien, por no liarme más. Para componer, ¿qué es la composición? En primer lugar, la composición es la manera como vas a ordenar tu fotografía. Ahora estáis viendo en la imagen un tipo de composición. Yo he ordenado la fotografía así, pero podía haberla ordenado así, viéndose más cielo, o podía haberla ordenado así, sin que se viera tanto cielo. Es decir, hay muchas maneras de ordenar la fotografía. En estos tiempos en los que cada vez que dices esto es así, la gente se te echa encima, bueno, pues yo tampoco lo diré, pero reconozco que en composición el ojo, nuestro ojo, percibe las cosas de una manera más agradable si tienen un cierto orden. Es muy importante que en la composición que vas a hacer tú de tu fotografía, si vas a hacer esta fotografía, o vas a hacer esta fotografía, o vas a hacer esta otra fotografía, es muy importante que el ojo lo perciba ordenado, que haya un orden. Y para que haya un orden, pues es importante que esa fotografía de alguna manera se entienda. Tú cuando haces una fotografía quieres dar a entender algo, ¿no? Normalmente cuando uno no sabe de fotografía, hace fotografías un poco al azar. Ves este embalse y dices, bueno, pues voy a hacer esta fotografía. Y haces pues esa fotografía del embalse, o la haces así, o como sea, ¿no? La haces de la manera que sea porque te gusta el embalse. Esa es la manera que llamo yo pues un poco de empezar, ¿no? Tú haces la fotografía, pero no tienes ni idea de lo que es la composición, ni de que ha de haber un orden, ¿no? Ese orden muchas veces tiene que ver con la geometría. Hay cosas que pueden aparecer de manera paralela, ¿no? El lado derecho de la fotografía tiene mucho que ver con el lado izquierdo de la fotografía. A veces como si fuera un espejo, parecido a un espejo, y otras veces con una especie de orden, lo que se estaba contando, ¿no? Por no liar más las historias.
Yo ya sabéis que hice un escrito de fotografía, si no lo podéis encontrar en mi web, ¿no? en carlosdorado.com, hice un escrito de fotografía sobre la manera de componer. Yo compongo mediante un método que es el método de zonas de interés. ¿Qué significa eso? Que la fotografía tiene que tener interés en todas sus zonas, o por lo menos en la mayoría de sus zonas. Eso significa que si hay una zona que no tiene gran interés, que es una cosa tan normal, que no te genera un gran interés, pues es mejor o no sacarlo o sacarlo en menor medida. Por ejemplo, nuestro cielo ahora no tiene ni una sola nube, es un cielo azul. Pues a lo mejor si estuviéramos viendo el mar, tendría más interés, ¿no? Daos cuenta que no hay una regla, no hay una norma, ¿no? Por ejemplo, a mí ahora el cielo azul no me puede interesar, no me genera interés para la fotografía que voy a hacer. Pero a lo mejor estoy en el mar y lo que quiero es un cielo azul y me genera más interés. Con lo cual, en el mar a lo mejor debo dejar más y ahora debo dejar menos, ¿no? Por eso os digo que no es una norma, pero tenéis vosotros, con el tiempo y la práctica, que ir dándoos cuenta de cómo va a quedar la fotografía, ¿no? Imaginarla visualmente en la cabeza. ¿Cómo va a quedar mi fotografía? ¿Va a tener interés todo este pedazo de cielo que voy a sacar, ¿no? Yo llego y digo, voy a sacar el embalse, y entonces lo saco así, ¿no? Como lo estáis viendo. Tiene mucho interés ese cielo. ¿Es importante que se vea ese cielo azul blanquecino en la fotografía? ¿O lo que más me interesa es otra cosa, ¿no? Vamos a ver qué es lo especial de esta toma. Lo especial de esta toma, os lo voy a ir acercando, son esas nubes preciosas que hay a la altura del embalse. Esas nubes son una cosa especial. Es algo que no es habitual, no se ve habitualmente a menos pues que salgas pronto al campo y veas esas nubes, ¿no? Esas nubes ahí agarradas, que luego enseguida en cuanto sale el sol se disipan por el calor, ¿no? Ya de hecho se están disipando. Entonces, nos interesan las nubes. ¿Qué hay de especial en esta foto? ¿Nos interesa, por ejemplo, esta zona tan oscura? Pues no, porque ni se ve, ni es realmente bella, ¿no? Lo que estamos viendo son lo que estamos viendo, a ver, espera que mire, ¿qué es lo que estamos viendo? Son robles, me parece que son robles. Lo que estamos viendo son robles que todavía no han entrado en la fase de otoño, no están secos, y son verde oscuro. Además, el pasto está también seco, con lo cual esta zona no es ni agradable de ver, ni es bonita en la fotografía, va a salir casi negra. Entonces, ni el cielo ni la parte negra nos interesa. ¿Nos interesa el monte? Pues un poco, porque le está dando el sol rojizo, ¿no? Entonces, como le está dando el sol rojizo, pues tiene interés. Entonces, lo que más nos interesa es el embalse y el sol rojizo. Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, una composición. En esta composición tenemos, la voy a dejar fijo el trípode, tenemos una parte de cielo y una parte oscura por debajo de los robles. ¿Nos interesa tanta parte oscura? ¿Se podría dejar menos para que hubiera más predominancia de la zona de interés en la foto? Pues sí, pues voy a acercar un poquito con el zoom. Entonces lo que hago es reducir el cielo y reducir la parte de roble, que la voy a sacar en la fotografía, ¿eh? La voy a sacar para que se vea lo que hay por debajo y lo que hay por encima. El cielo y la parte de monte, ¿no? Entonces esta fotografía ya tendría cierto interés. Efectivamente, no es una fotografía de los Alpes nevados, ni es una fotografía de Islandia, ni del Cañón del Colorado, evidentemente. Pero sería una fotografía bien concebida, bien hecha, perfecta. Sería una fotografía perfecta. Otra cosa es que no tenga la belleza que tengan otras fotografías que vemos por internet. No vemos una aurora boreal, ¡wow, qué maravilla de foto! Pues a lo mejor no. A lo mejor lo que es una foto bella, pero no es una foto bien compuesta. Eso es muy importante desde este primer capítulo de los apuntes estos de fotografía, que sepáis la diferencia entre belleza y buena composición. Ese es el gran problema hoy en día. Hoy en día se confunde la belleza de una fotografía con una buena fotografía, bien compuesta.
se confunde totalmente. Y se dan, vamos, yo lo veo constantemente en los concursos de fotografía, se dan premios de fotografía a fotografías de gran belleza, pero que son, pues, que no tienen ningún mérito realmente fotográfico, ¿no? Que no son de un gran ingenio fotográfico, simplemente te has ido a un lugar impresionante, has hecho una fotografía relativamente compuesta normal y has ganado un premio porque has impresionado al jurado porque era muy bella. Lo importante no es realmente que la fotografía sea solo muy bella. Es muy importante la belleza, efectivamente, pero lo importante es que la fotografía esté bien compuesta, que todo esté bien ordenado, que se note que el fotógrafo ha hecho la fotografía, la ha concebido, él la ha creado en su cabeza, en su mente, ha colocado la cámara en el sitio exacto y el trípode en el centímetro exacto que él quería, para que saliera esa composición que está perfectamente ordenada. Luego la fotografía será más bella o menos bella, ¿no? Y os digo que hay una diferencia enorme. Tú, sabiendo composición, te vas con otra persona que a lo mejor, bueno, se deja llevar más por la belleza, os vais juntos al mismo sitio y tu fotografía tiene un algo más que la fotografía del compañero no tiene. Y eso es porque la composición tuya, si sabes verdaderamente ordenar la fotografía, ha hecho que crees tú la fotografía, ¿no? Es muy fácil hacer una fotografía en un sitio bello porque la fotografía te la da el lugar. Pero, por ejemplo, esto que estamos viendo pues es un sitio, bueno, es bonito, ¿no? Yo estoy aquí y lo estoy disfrutando como un enano, pero evidentemente no es una fotografía de alta belleza, no es de gran belleza. Sin embargo, esta composición que veis pues está bien, quizás incluso le quitaría un poquito de cielo y le pondría por debajo. ¿Por qué? Os he hablado antes que tiene que haber una cierta simetría. ¿Os dais cuenta que la parte de cielo que hay por arriba es, por ejemplo, por la izquierda se ve, bueno, por la derecha, la parte de cielo que se ve por arriba, esa parte, es equivalente a la parte de robles que se ve por debajo, oscura, ¿no? Si yo hago así, ya no es equivalente. Se ve mucho más cielo por arriba que mucho más robles. Si yo hago así, se ve mucho más robles por debajo que mucho más cielo. Pero si yo hago así, creo una especie de paralelismo. Se ve más o menos, a ver si lo consigo dejar en el sitio exacto, se ve más o menos la misma parte de cielo por arriba que la misma parte de robles por abajo. Esa especie de esa geometría, ¿no? Esa equivalencia por arriba y por abajo hace que tu ojo perciba la fotografía bien ordenada. Así de sencillo, no tiene más cosa que esa, ¿no? Como veis, las nubes empiezan a disiparse, ¿no? Y la zona de belleza es la que más ocupa la fotografía. En este caso, la montaña iluminada por el sol y las nubes pues ocupan a lo mejor un 80 o 70% de la fotografía, y el cielo y la parte de robles, que es más fea, pues ocupa un 20%, una cosa así, tampoco mucho. Eso significa que esta fotografía tiene más posibilidades de atraer, aunque no sea de gran belleza. Composición, ya os digo que hay composiciones que son simplemente perfectas porque no hay errores. Una composición perfecta es la que no tiene errores. No es que no haya otra manera de hacerla, ¿no? Hay más maneras de hacerla. Pero una perfecta es que no tiene errores. ¿Qué considero yo un error? Pues, por ejemplo, vamos a ver, yo considero un error... a ver, ¿cómo os lo puedo explicar? Mira, lo vais a entender muy bien. Si yo, por ejemplo, vamos a ver, vamos para acá. Estoy haciendo... a ver. Esta fotografía. Vamos a acercarnos a este arbolito, ¿no? Vamos a cerrar un poquito el diafragma para que no haya tanta luz y lo podáis ver mejor. Si yo, por ejemplo, hago esta fotografía... perdonad la carraspera, que ya sabéis, los que lleváis más tiempo, que tengo carraspera crónica. Yo hago esta fotografía, tengo que ordenar, ahora mismo no me da más el zoom. Si yo quiero hacer esta fotografía porque me gusta ese árbol con la roca, ¿cómo lo ordeno yo? ¿Qué hago yo para ordenarlo? Vamos a analizar la fotografía. Tenemos cielo azul, por un lado, que
Es bonito, pero nos interesa relativamente porque tiene un interés también relativo. Tenemos un árbol. A la derecha, bueno, tenemos 3 árboles ahí, ¿veis? En el centro uno, pequeñín, junto a la roca. Luego otro a la derecha, otro que está quedando a la derecha del todo, pero que ese creo que no lo voy a sacar, no lo sé. Y luego el de la izquierda, que es un poco el que ahora está en el centro, arriba, es el principal, ¿eh? Es el que más destaca sobre la fotografía, el que más nos va a interesar. Y ahí a la izquierda también vemos un arbusto que da una cierta sombra. Bien, yo puedo hacer esta fotografía de distintas maneras. Puedo hacer esta fotografía así. ¿Veis? Dejo más o menos la misma distancia de pasto seco por la derecha que por la izquierda. Entonces tenemos el árbol principal y la roca, que el árbol principal es el que sobresale sobre el cielo y la roca, luego el arbolito de la roca ese que está pegado, y luego el árbol de la derecha y el arbusto de la izquierda, que crean un paralelismo. Pero es que además hay una cierta zona de pasto por la derecha, pegado a la fotografía, y por la izquierda, pegado a la fotografía, que crean una equidistancia, son el mismo tamaño, con lo cual hay una especie de orden, ¿no? Si yo hago así, por ejemplo, dejo cortado el árbol de la derecha un poquito, ya tenemos una especie como de desorden, ya no hay esa equivalencia, ese paralelismo. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo, verdad? O si hago lo contrario, dejo el arbusto ese ahí pegado, que me da una sombra y que la vista se va necesariamente a esa zona, y dejo por la derecha también esa zona de pasto tan ancha como que se pierde ese orden. Entonces, si yo hago esta fotografía, la haría ordenadamente así. No porque esta sea la fotografía perfecta, sino porque esta fotografía tiene un orden y carece de errores, ¿no? No hay errores. Esto yo lo consideraría un error, ¿no? El dejar esto así, por ejemplo. Porque ya pierdes esa simetría, ¿no? Hay una especie... José Benito Ruiz, que es por así decirlo, el fotógrafo en el que yo me basé para empezar, y el que sigo siguiendo porque es una maravilla, ¿no? José Benito Ruiz habla de pesos, ¿no? De los pesos de la fotografía, que pesa más por un lado que por otro, ¿no? Hay una especie como de desequilibrio, ¿no? Entonces, este equilibrio os va a dar una fotografía compensada. Ahora bien, ¿qué dejo por arriba y qué dejo por abajo? Pues eso también lo tenemos que ver, ¿no? ¿Cuánto cielo dejo? Porque la fotografía también la puedo hacer así, dejando más cielo, o así, dejando más arbusto. Eso ya, pues tiene que ser a gusto vuestro. Hombre, ¿dónde hay más información? ¿Dónde hay más variedad? Pues evidentemente ahora en los pastos. Aquí hay más variedad que aquí. Lo de arriba es un tono azul liso que no aporta interés, no aporta variedad a la fotografía. ¿Qué aporta más variedad? Pues si dejo menos cielo y pongo los arbustos. Ahora bien, ¿que esta sea la mejor fotografía? No lo sé, porque también esa zona de arbustos, esa zona de pasto que no hay nada, no aporta mucho, ¿no? Yo lo ideal sería, si tuviera el otro zoom, que es que ahora no lo tengo, el 100-400, pues incluso acercaría un poquito más la foto, ¿eh? Y dejaría quizás los 3 árboles que veis, el importante, ¿no? El que sobresale, y los 2 de la derecha, lo dejaría ahí, ¿no? Para no sacar el arbusto. Ahora, esta foto me gusta, sí, porque está ordenada, ¿no? Está bien, pero a lo mejor no es la preferida, ¿no? No sé qué haría. Esto desde luego no lo haría, porque ese exceso de cielo no aporta mayor interés. Si me dieran a elegir, elegiría esto. Y a lo mejor tampoco. ¿Por qué? Porque os he comentado que la simetría, el orden, la geometría, todo lo que sea así un poco matemático, el ojo lo ve mejor. Entonces, una de las opciones que tenemos aquí es hacer la simetría entre el pasto y el cielo, es decir, dejarlo en el medio. O un poquito más arriba, quizás, para que no se vea tanto cielo. ¿Veis? Este es el medio. Entonces tenemos el mismo azul que el mismo pasto, pero como tenemos esos árboles abajo que nos dan una buena información, no importa que pongamos un poquito más de pasto. Vamos a poner un poquito más de pasto. Vamos a poner un poquito más de pasto hasta aquí, por ejemplo. Que no sea excesivo, para que no aburra mucho esa zona, ¿no? Entonces,
yo esta es la fotografía a lo mejor que elegiría. No es una fotografía que sacaría en mi web, ¿no? Es una fotografía que haría, de hecho no la voy a hacer, es una fotografía que haría y luego pues simplemente como ejemplo de composición. ¿Veis? Tenemos la zona de los árboles, que es la más importante, los 3 árboles y el arbusto de la izquierda, perfectamente ordenados, y luego hay una especie de simetría. Esto entra muy bien por el ojo, ¿eh? Esto entra muy bien. Si encima tuviéramos nubes, pues sería muy bonito también. Si esto estuviera en un día nublado, no destacaría absolutamente nada, tendría menos interés todavía. Pero como hoy es un día sin una sola nube de sol y encima le está pegando todo el sol ahí arriba, pues tenemos la suerte de que el sol destaca esos tonos, los pocos tonos que hay, que son muy pardos ahora en invierno, del campo. Entonces, bueno, yo creo que el ejemplo se entiende perfectamente, ¿no? No son grandes fotografías de gran belleza, pero están bien compuestas. Muy importante que seamos capaces de ver la diferencia entre una fotografía bella y una fotografía bien hecha. Insisto en esto, mirad este rosal silvestre que sobresale por aquí, ¿no? Si yo voy a hacer una fotografía a lo que sea y de repente dejo esa esquinita de este rosal que veis ahí, dejo esta esquinita ahí, yo eso lo considero un error, porque no tiene sentido dejar una especie de hojitas con rama ahí que no sabes de dónde vienen. Si lo dejas, déjalo entero. ¿Veis lo que os digo? Pero no lo cortes, o lo cortas bien, todo, o lo dejas entero para que se sepa que es una rama. Pero si dejas esto así, es un error. Estos son los errores que más se cometen ahora mismo. Vaya, hombre, están cazando por ahí y se oyen tiros. Estos son los errores que ahora mismo más se cometen en fotografía. Y la verdad es que me da mucha pena porque hay muchos fotógrafos noveles que están empezando, que tienen una visión muy buena de fotografía, pero no saben estas cosas y entonces pues te hacen la fotografía y a lo mejor, yo qué sé, te dejan ahí, pues veis ese rosal, ¿no? Este de aquí, y a lo mejor llegan, te hacen la fotografía y te dejan pues un trozo ahí que no tiene gran sentido, ¿no? O una cosa así, cuando podían haberlo sacado entero y queda pues algo más interesante, ¿no? Entonces, estad muy atentos a la composición, ¿eh? Vamos a intentar ir haciendo poco a poco más ejemplos de composición. Estos apuntes de fotografía se tratan, en primer lugar, de aprender ese tipo de composición. Vamos a hacer diversos ejemplos según vaya encontrando pues zonas que realmente crea que tengan un interés como para explicaroslo, ¿no? Entonces, empezad desde ya a mirar vuestras fotografías y a ver, a repasar vuestras fotografías, ¿no? Cogeos vuestro archivo fotográfico y repasad fotografías e intentad empezar a descubrir errores. Eso va a ser lo más educativo que podéis hacer para ir mejorando. Ver vuestras fotografías y decir, vamos a ver, ¿esto tenía interés? Pues sí, pero fíjate, se me ha colado esto aquí y no me había dado cuenta hasta ahora. O se me ha colado esto otro, o he dejado demasiado cielo, ¿no? Ah, pues tenía razón Carlos cuando ha dicho que efectivamente a veces se nos cuelan cosas. Pues mira, he dejado aquí esta piedra medio cortada que no se sabe de dónde viene. Las piedras también, ¿no? Se suelen meter por muchos lados, las piedras, las ramas, ¿no? Y se te cuelan en la fotografía y entonces pues te generan ahí un pequeño... no sé, es algo como que desentona, ¿no? Desentona en la fotografía, no está perfectamente ordenada, ¿no? Entonces, repasad vuestro archivo fotográfico y a ver qué sucede. Vamos ahora con otra composición para que veamos un poco todas estas cosas que os he contado. En primer lugar, tenemos que... hay una cosa que se olvida muchas veces. Cuando uno hace la fotografía, te metes en la fotografía y luego no te das cuenta de que no estaba centrada, no estaba nivelada, quiero decir, ¿no? Entonces vamos a nivelar la fotografía. Normalmente las cámaras ya pues suelen incorporar una especie como de nivel digital, ¿no? Cuando tú estás viendo la fotografía hay una raya en el medio que te dice cuándo está recto. Pues hay que recordar dejar la fotografía
nivelada, ¿no? Para que no se torcida. En este caso yo la he puesto torcida adrede y ahora vamos a nivelarla. ¿Veis? Girando un poco el trípode, tú vas viendo y entonces a mí, por ejemplo, yo ahora le doy unos golpes y ahora me dice que está nivelada. Para eso si tienes un trípode, hay que tener también nivelado el trípode, ¿vale? Nivelas el trípode para que todo sea... para que todo esté con mayor perfección. Porque luego si giras así y el trípode no está centrado, pues resulta que se te desnivelará la cámara, ¿no? Si quieres hacer una panorámica, no estará nivelada, ¿no? Moviendo así se puede hacer una panorámica. Bien, yo he encontrado este árbol completamente amarillo que le está dando el sol del amanecer. Entonces, este sí que es un punto de interés, ¿eh? Es un punto de interés muy grande, porque además como tiene la luz lateral que le viene por la izquierda, le da un volumen precioso. ¿Qué es lo que no tiene interés? Pues lo que no tiene interés es el resto. Lo que no tiene interés son, por ejemplo, esos robles que no están todavía en otoño, con hoja de otoño, porque es un verde caqui muy feo. No tiene interés el suelo porque está seco, no tiene interés estas ramas que veis aquí, de un fresno que tengo delante mío porque está muy cerca. Entonces necesitamos sacar del encuadre, de lo que vamos a ver en la foto, de la composición, vamos a sacar todo lo que no tenga interés o lo que vaya a restar interés a la foto. Para eso yo voy a usar el zoom y voy a llenar la fotografía de lo que tiene interés. En este caso es el árbol. El árbol es lo que más interés tiene, ¿eh? Vamos a llenar el árbol de interés. Bien, entonces, ahora, ¿cómo componemos esto? Podemos componer con el árbol en el centro. No sé si está enfocado o no está enfocado. Bueno, no sé, voy a intentar enfocarlo yo manualmente. Vale, ahora está mejor enfocado. Lo he enfocado yo manual. ¿Cómo colocamos el árbol? Puede estar en el centro, puede estar a la derecha y puede estar a la izquierda. El caso es que tenemos que componer de tal manera que lo que veamos que no tiene interés, porque hay zonas sin interés, sin gran interés a la derecha, y hay zonas sin gran interés a la izquierda, que lo que veamos tenga ese orden del que os hablaba. Bien, si componemos con el árbol a la derecha, tenemos, primero, a la derecha del árbol tenemos esa zona que estáis viendo ahí, que hay una especie de arbolito también chiquitito, debe ser de la misma especie. Hay un arbolito que está también un poquito seco, y o bien lo dejamos entero, o bien lo partimos a la mitad, o bien lo dejamos fuera. ¿Veis? Aquí no se ve, aquí se ve la mitad, y aquí se le ve entero a ese arbolito. Esa es una opción, por la derecha. Por la izquierda tenemos pues toda esta zona que no tiene interés, entonces, y un árbol amarillo que asoma por ahí a la izquierda que casi ni se le ve. Entonces podemos dejar la fotografía así y tendríamos quizás una zona demasiado oscura por la izquierda y demasiado sin interés, sin variedad, no tiene casi variedad, que le restaría belleza, pero es una opción posible, ¿eh? Luego tenemos que contar, vamos a alejar un poquito el zoom, tenemos que contar con esa zona en la que hay zona abajo, en el pasto, en la que hay sombra y sol. A lo mejor nos interesa sacar una parte de sol o solo nos interesa sacar la parte de sombra. Yo creo que cuanto más lejos va a ser un poquito peor, porque va a perder protagonismo el árbol amarillo y le vamos a dar demasiado protagonismo a la zona que tiene menos interés, que es el resto, ¿no? Entonces, quizás la fotografía que más interés gana es la que más te acercas y le das protagonismo al árbol. ¿Cuánto protagonismo? Pues no podemos darle tanto como ahora. ¿Por qué? Hombre, se lo podemos hacer, ¿eh? Pero daos cuenta que el árbol está como demasiado cerca, ¿no? La parte de arriba la parte de arriba del árbol está casi pegada a la fotografía, al borde de la fotografía, por arriba. Y por abajo, bien, hay un espacio interesante, pero por arriba es como excesivo, ¿no? Vamos a alejarlo un pelín, así mejor. Así no está tan metida la foto. Muchas veces cuando la foto está muy metida, ¿no? Cuando el centro de interés está muy metido en la foto,
parece como que te lo comías, ¿no? Que estabas tan ansioso por hacer la foto que no te has preocupado de ordenarlo, ¿no? Nosotros vamos a ordenarlo. Lo hemos alejado un poquito y vamos a ver la parte de abajo. La parte de abajo hay arbustitos, veis que hay arbustos, por ahí. Vamos a bajar un poquito aquí. ¿Veis que hay algún arbustito oscuro? Pues si es posible, no lo dejemos cortado, ¿no? Si vamos a sacarlo, lo sacamos entero al arbusto. Vamos a ver. Entero sería más o menos... No es fácil hacer la composición. Por ahí, más o menos. Entero. Entonces ahora estaríamos viendo el árbol, que podríamos incluso alejarlo un poquito. Ahí. Lo alejamos un poquito. El árbol a la izquierda. ¿Cuánto a la izquierda lo ponemos? Lo podemos dejar así, de manera que tenga la misma parte de fondo por arriba del árbol que por la izquierda, ¿veis? Tiene más o menos la misma. Hay una cierta geometría. Pero si lo dejamos así, ¿qué sucede? Ya veis que lo que antes nos valía, ahora no acaba de valernos del todo. La parte de la derecha tiene muy poco interés. Poco interés porque no hay tampoco gran belleza, ¿no? Entonces como que parece como que el árbol lo hemos puesto demasiado a la izquierda, ¿no? Entonces vamos a tener que cargarnos esa geometría que decíamos antes, ¿veis? Antes decíamos que, bueno, pues si queda la misma parte por arriba que por la izquierda y más o menos por abajo, da un efecto al ojo pues muy agradable, hay un orden. Bueno, pues en este caso, como la parte de menor interés es toda la zona de la derecha, no nos interesa que salga tanto. Nos interesa que la vista se fije más en el árbol. El árbol parece que está como apartado, como si hubiera algo que ver a la derecha, y no hay nada que ver a la derecha, ¿no? Entonces vamos a mover un poquito para que el árbol cobre más protagonismo. No nos importa dejar parte de la izquierda, aunque tampoco tenga interés, pero lo que sucede ahora es que el árbol, al estar un poco más centrado, cobra protagonismo. De repente, ¿no? Ese amarillo se ve que es el objeto principal con mayor claridad. Aunque la zona de la izquierda y de la derecha no tengan gran interés, ahora son distintas, ¿no? Aquí se veía solo la zona de la derecha, que era muy igual, y ahora se ve así también la zona no solo de la derecha, sino de la izquierda, ¿no? No lo dejamos en el centro tampoco, porque ese arbolito que vemos a la derecha, finito, que está amarillo, también descompensa un poco, no podemos dejarlo en el centro. El centro sería un poco la media entre esos dos, ¿no? Una cosa así. De manera que el árbol le has dado un gran protagonismo, es el rey de la fotografía, y luego las zonas de interés que son de desinterés, que no tienen tanto interés, que son el resto, son diferentes, que eso es importante. Por la izquierda vemos una especie como de triángulo, ¿no?, en sombras y luces, y por la derecha vemos los robles verdes. El fondo, evidentemente, es de roble verde, eso no podemos evitarlo. Pero ahora vemos pues que ha cobrado pues un protagonismo especial el árbol, y que está todo ordenado, no hay nada cortado, ¿no? No hay nada cortado excesivamente, podemos alejar, acercar y dejar un poquito lo que más nos interese, ¿no? Pero yo creo que así quedaría una foto muy interesante. ¿Qué podríamos hacer? Con ese orden que os he dicho. Bueno, pues ya tenemos aquí otro ejemplo de composición. Y una cosa más que se me olvidaba y que no la he comentado. ¿Por qué en horizontal y no en vertical? Pues porque, vamos a alejarnos un poquito, como yo no puedo poner la cámara en vertical para el vídeo, porque se os torcería el ambiente. Si veis, si hiciéramos la foto en vertical, ganaríamos muchas zonas de desinterés. Veis que por arriba está todo pardo, bastante feo, y por abajo está todo seco, aunque hay sombra y sol, y le daría cierta variedad, está todo seco, ¿no? Entonces habría mucho más desinterés con la fotografía en vertical que con la fotografía en horizontal, ¿vale? Por eso he elegido la horizontal. Vuelvo a acercar, y esta es la fotografía que quizá me parece más adecuada y mejor ordenada. Ahora vamos a ver un ejercicio de composición de una sola hoja,
Esto es una hoja de rosal silvestre. Vamos a utilizar un objetivo macro. Una de las cosas pues que hay que explicar más tarde o más temprano en una introducción a la fotografía es que, evidentemente, si tú disparas fotografía con un móvil, pues podrás hacer zoom con los dos dedos, como se hace habitualmente, separándolos o acercándolos. Si haces fotografía con una compacta, pues tendrás posiblemente un botoncito con un zoom electrónico que acerca o aleja. Pero si tienes una cámara en la que intercambias objetivos, en la que puedes cambiar de objetivo, te irás dando cuenta de que hay un objetivo para cada cosa. En este caso, hay un objetivo para las cosas que son muy cercanas, que es las cosas que son muy pequeñas, que son los objetivos macro. Los objetivos macro lo que hacen es lo pequeño mostrarlo más grande. Normalmente lo hacen a mitad de tamaño, que veréis que a lo mejor en el objetivo pone 1, 2.2, o lo hacen a tamaño real, que es 1, 2.1. Bueno, ya no explico más porque si no la voy a liar, eso más adelante. Son los objetivos macro, que hacen que las cosas pequeñas sean más grandes. En este caso es una hojita de rosal, una hoja de rosal que estáis viendo. La hoja de rosal que estáis viendo es para que os hagáis una idea más o menos como pues la falange de un dedo, ¿no? La falange, el extremo de un dedo, ¿no? No es nada grande. Entonces, voy a enfocarla bien, es que se mueve con el aire. Entonces, yo tengo, como veis, 3 hojas tres hojitas en un mismo... Es más que 3 hojas, bueno, lo voy a decir bien, que es como se debe decir. Es una hoja dividida en 3, aunque parecen 3 hojas, es una hoja dividida en 3. Eso no lo explico porque es una cosa de biología. Parecen 3 hojas, pero en realidad es una. De estos 3 lóbulos de la hoja, podemos coger los 3, alejarnos más y coger los 3, o podemos coger uno. Recordad que lo que estamos buscando es interés. Si nosotros llenamos toda la fotografía con estas 3 hojitas, con los lóbulos de esta hoja, lo que hacemos es que algo que es muy interesante, como ese amarillento, lo convertimos en monótono. Ocupa tanto la fotografía que al final no hay diversidad y convertimos la fotografía en algo monótono. Yo he colocado el trípode, porque ahora está el macro con el trípode, el objetivo macro con el trípode, de tal manera que he elegido el fondo. El fondo podían ser los robles que tengo de color verde oscuro, que son bastante feos, o el azul del cielo, que aporta una diferencia muy interesante al amarillo. Entonces yo voy a coger una sola hoja, que es esta. Y al fondo veis desenfocado el azul del cielo. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues simplemente que sacamos un objeto muy sencillo, que es una hoja, pero le aportamos una diferencia en el color, para que la foto, la parte izquierda, que si fuera toda oscura tendría 0 interés, no tendría nada de interés, lo que hacemos es darle un interés a la zona oscura con el azul del cielo desenfocado. Es un azul precioso, ¿no?, que destaca mucho con el amarillo. ¿Veis? Eso es el desenfoque, lo que estoy mostrando es el desenfoque del fondo. Son árboles, mira, ahí hay un par de púas desenfocadas, pinchos desenfocados del rosal. Pero lo que nos interesa es sacar un solo elemento, que es la hoja, para que toda la atención se centre en la hoja, y le vamos a adornar con el azul del cielo. El azul del cielo consigue la diferencia y le da interés a esa zona. De manera que al final lo que vamos a tener es una fotografía con gran interés. Voy a subir un poquito la rama, la subo yo con la mano, ¿veis? Lo que tenemos al final es algo parecido a esto. La fotografía final será algo parecida a esta. Ahora es la fotografía, pero si veis, tenemos un solo elemento y un azul muy curioso en el fondo. Ya con eso tenemos una fotografía bien hecha.
y sin errores. ¿Por qué? Porque, bueno, si metemos esto ya es un error. ¿Veis el pincho por la izquierda? O si metemos esto ya, bueno, pues no, a lo mejor no es un error, pero ya es como dos motivos a la derecha que no sabes de dónde vienen. Son dos hojas, como podéis ver, pero no sabes exactamente de dónde vienen, ¿no? Entonces, se pueden dejar un poco, pero a mí la verdad es que no me gusta. Yo prefiero dejar solo la hojita e incluso sin el pincho, ¿no? La hojita solo y el azul para llenar. Fijaos cómo la punta de la hoja está en la zona azul. Yo el enfoque, que es difícil, en el macro tenemos poca profundidad de campo. Y diréis, los que no lo sabéis, ¿qué es eso de la profundidad de campo? Cuando hay mucha profundidad de campo sale todo enfocado. Cuando hay poca profundidad de campo, enfocas tú algo selectivamente y desenfocas el resto. En este caso hay muy poca profundidad de campo. Veis que el fondo está desenfocado, pero la hoja va a estar enfocada. ¿Dónde enfocaría? Pues en el piquito de la hoja, en el pinchito de la parte puntiaguda de la hoja, pero yo quiero mucha profundidad de campo. Ahora mismo la profundidad de campo la va a determinar una cosa que se llama el diafragma, que ya explicaré más adelante, no quiero meter líos ahora. Ahora mismo el diafragma lo tengo a F18. Los que sepáis lo que es, ya sabéis, lo entendéis, y los que no os preocupéis porque más tarde lo entenderemos. Ese diafragma 18 que tendría que dar mucha profundidad de campo en un objetivo normal y salir todo enfocado, pues en un macro no te sale todo enfocado, pero consigo que la hoja salga un poco más enfocadita. ¿Por qué? Porque si yo desenfoco mucho la hoja y solo saco el pinchito, el extremo, pues sí, va a verse el piquito enfocado, pero la hoja va a estar desenfocada y vamos a perder la belleza también de la propia hoja. Entonces yo lo que hago es cerrar el diafragma, cerrar es subir de número. Podemos hacer F, en este caso F2,5, 4, 5,6, 8 y vamos subiendo. A medida que subimos hay un diafragma interior que se va cerrando, ¿no? Como si se cerrara un agujero. Y eso lo que hace es que sale más enfocada, más partes de la hoja enfocadas, ¿vale? Eso así hablándolo un poquito para los que todavía no sabéis lo que es, pero no os preocupéis porque lo explicaré más adelante. Ahora estamos solo centrándonos en la composición. Y la composición es la hoja y ese fondo azul con interés. Toda la fotografía tendrá interés. Una de las tareas que tenemos que ir aprendiendo para hacer buenas composiciones es ir despacio. Siempre debemos ir despacio mirando cada detalle. Podemos estar mirando a lo lejos o a lo mejor podemos acercarnos hasta pues algún objeto cercano, como un líquen, por ejemplo, que nos llame la atención y al que podamos fotografiar. También las heridas de los troncos, ¿veis? Estas líneas que a veces se ven en los troncos también pueden ser interesantes de fotografiar. Es muy, muy bueno que no perdáis detalle. Cualquier cosita, mirad, hasta tenéis que ir fijándoos bien. ¿Veis? Ahí hay una flor. Vamos a acercarnos. Vamos a ver si consigo enfocarla. Estoy enfocando manualmente porque me fío más de mi enfoque que el de la cámara. Hay una florecilla, pues ir mirando cada cosa, cada detalle. Incluso ese tronco, a ese tronco seco, fijaos qué fotografía tan bonita quedaría así. Me diréis, jo, pues mi cámara no hace eso. Vale, eso lo admito. ¿Por qué? Porque veis que el tronco está enfocado y las hojas desenfocadas. Eso se consigue con lo que os comentaba antes de una profundidad de campo. Yo en este caso tengo un objetivo que deja muy poca profundidad de campo. No es un macro, como el de antes. No es un objetivo que acerque las cosas, porque este tronco es más grande que... es como una mano abierta, ¿no? Para que os hagáis idea, es grande. Este es un objetivo, es un 56 milímetros
como si fuera una especie de 80 milímetros, ¿eh? y el diafragma lo tengo totalmente abierto. Cuando abres el diafragma totalmente, se ve desenfocado lo que no has enfocado. Yo he enfocado el tronco, pero ahora puedo enfocar las hojas. ¿Veis? Voy a bajar un poco la luz. Enfoco las hojas y se ve el tronco desenfocado. Puedes ir discriminando lo que no te interesa. En este caso, las hojas son una cosa muy común y aporta color. Entonces yo voy a enfocar el tronco, ¿veis? Enfoco el tronco, subo un poquito la luz o la bajo, dependiendo lo que necesite. Y lo que hago es destacar mucho el tronco simplemente por el enfoque. Y pudiera quedar una foto muy bonita. Ahora tengo f1.2, que es el diafragma totalmente abierto que permite este objetivo. Es un objetivo, evidentemente, como podéis imaginar, es caro, porque esto no lo hace el móvil, por ejemplo. Esto no lo puede hacer el móvil, una compacta no lo puede hacer, porque las compactas no desenfocan tanto, ¿eh? Y ya empiezan a desenfocar más los objetivos, o sea, las cámaras, con un sensor. El sensor es lo que recoge la imagen, ¿eh? Empiezan a desenfocar más las cámaras con sensores más grandes. Daos cuenta que el sensor de un móvil es chiquitito, porque tiene que ser pequeño, ¿eh? Para que recoja. Mira, voy a cerrar un poco el diafragma para que veáis lo que os digo. Cuando cierra uno el diafragma, vamos a acercarnos al tronco a ver si lo encuentro. Está aquí el tronco. Cuando yo cierro el diafragma, vamos a ver. Yo enfoco el tronco ahora. A ver. Ahí está el tronco enfocado. ¿Veis que las hojas ahora ya no se ven desenfocadas? No se ven desenfocadas porque he cerrado el diafragma hasta 5. Voy a cerrarlo hasta 10 incluso. A ver si me permite la luz. Sí. Está desenfocado, está cerrado a F11 ahora mismo. El diafragma, es decir, se ha cerrado, es como si cerraras la mano haciendo un agujerito, ¿no? A F11. Entonces yo ahora voy a abrirlo, voy a abrir el diafragma hasta F1.2 y vais a ver cómo va quedando desenfocada las hojas, ¿vale? F10, F9, F8, F7.1, F6.4, F4.5, F3.2, F2.8, F2, F1.2. Yo ahora enfoco el tronco y las hojas del fondo ya están desenfocadas, ¿veis? Esto es interesantísimo, pero esto llega con el tiempo, ¿eh? Ahora lo importante es la composición. Yo creo que es lo más importante al comenzar, que tú te diviertas componiendo, que no te preocupes de estas cosas. Esto es un poco para demostraros hasta lo que vais a poder llegar y también para advertiros de que no vais a poder conseguir esto si tenéis una compacta o un móvil, o sea que no os preocupéis, no es que estéis haciendo mal las fotos, es que no se puede conseguir, salvo trucando la foto, que eso no es lo que yo enseño, ¿no? No se puede conseguir, entonces no significa que lo estéis haciendo mal, significa que lo estáis haciendo bien, pero estáis llegando al límite del móvil o al límite de la compacta. El desenfoque y esas cosas llegarán más tarde. De momento la composición quiero que la entendáis, ¿eh? Lo que me interesa es el tronco, que tiene interés. Y luego la parte de la izquierda pues también tiene interés. Da muchísimo interés el sol a contraluz. Ahora lo tenemos a contraluz. Si yo enfoco para allá, tenemos el sol, ¿veis? Que se carga toda la imagen, el sol está ahí y está a contraluz. Las imágenes a contraluz pues tienen un interés especial, ¿veis? Las sombras de los troncos vienen hacia nosotros, ¿no? Y son muy interesantes. Ahora el sol ya está alto, pero cuando está más bajito... por eso hay que salir pronto a hacer fotografía siempre para aprovechar todos los tipos de luz, pues también es muy interesante. Mirad el efecto que produce el sol lateral en este líquen, que ahora lo veis borroso, pero voy a cambiar el enfoque para que lo veáis más nítido. Este líquen, veis ahora que tiene un relieve, ¿vale? Si yo me pongo con el sol a mi espalda, el líquen deja de tener ese relieve porque solo veis luz en el líquen, no veis la sombra. Y al revés, si yo me pongo a contraluz en el líquen, vamos a enfocarlo, a ver, espera, que es que ahora me da el sol en todo el careto, ¿veis? El líquen no destaca nada,
porque nos da el sol de frente y lo que estamos viendo es toda la sombra del liquen. Sin embargo, si te pones con la luz viniendo por la izquierda, ves todo el volumen del liquen. Eso, y todo el volumen del árbol, cuidado. ¿Eso qué significa? Pues que es muy importante de dónde nos viene la luz y qué es lo que queremos conseguir. En este caso, queremos conseguir ver el volumen del liquen, pues haríamos la foto aquí, ¿no? O el volumen de los árboles. Fijaos, estos árboles, ahora tengo yo el sol a la izquierda y a la izquierda más o menos, ¿veis? Tienen volumen. Por la derecha hay sombra y por la izquierda hay sol. Si yo me voy hacia la izquierda, pierdo la sombra de ese árbol que tengo en el centro, ¿no? Pierdo esa sombra. Y si yo rodeo el árbol y me pongo con el sol delante de la cámara, lo que veo es solo la sombra. Y me interesa o no me interesa. Si os dais cuenta, ahora se ve una cosa muy interesante, que es el filo ese de la izquierda de luz del árbol, es muy interesante. Yo eso lo utilizo algunas veces en flores, incluso la luz natural del sol o aportándola con flash, pero a eso ya llegaremos, ¿no? ¿Veis la diferencia entre ponerse en un sitio y ponerse en otro, ¿no? Es como lo de Barrio Sésamo, ¿no? Bueno, pues esto es igual. Lo mismo si te levantas que si te agachas, pero para eso voy a cambiar de objetivo para que lo veáis más claramente. Vale, estamos viendo este arbolito, ¿os acordáis que os he comentado lo del filo? He cambiado de objetivo y ahora he puesto el 10-24. Ahora lo tengo a 24 y lo voy a poner a 10 milímetros. ¿Veis cómo se abre el campo y cómo se ven más cosas? Se abre el campo, no me refiero al campo que estáis viendo, sino al campo visual, ¿vale? Si yo ahora me voy al suelo, me agacho, fijaos cómo cambia la perspectiva. ¿Veis cómo cambia? Se va viendo cada vez menos suelo, y se va viendo más los árboles. Fijaos qué chulo cuando te pones en el suelo. La perspectiva se ve a vista de hormiga. Se pueden ver los árboles muy altos, ¿veis? Es impresionante el efecto que produce. Ahora voy a levantar la cámara de nuevo. Vais a ver cómo esa perspectiva ya se pierde, se empieza a ver más suelo y vamos a hacerlo al contrario. Ahora voy a levantar la cámara mucho. Si levantas mucho la cámara se ve más suelo y menos árboles. Esto os puede valer por si alguna vez queréis que no se vea mucho el cielo, podéis levantar la cámara. Para eso es muy importante que vuestra cámara tenga a lo mejor una pantalla de estas abatibles, porque así podéis ver la composición que estáis haciendo. Ahora fijaos, ¿veis? Yo voy moviendo la cámara, pero se ve mucho suelo. Igual de deformado que se veía los árboles, se ve el suelo, ¿no? Tenemos una vista visual. Imaginaos si yo ahora pongo la cámara en el trípode, lo que hago es abrir el trípode totalmente y levanto el trípode. Pues, y la cámara a lo mejor la subo a 2,5 metros. Pues imaginaos, si lo sujetáis con firmeza, podéis hacer una fotografía poniendo el disparador a lo mejor a 10 segundos y levantando el trípode como a 2,5 metros o 3, podéis hacer una fotografía viendo la composición de la cámara, con la pantalla abatible, sabiendo, es decir, lo que vais a fotografiar, pero desde un punto muy alto, lo cual es muy interesante. Y los puntos bajos, pues ya veis, lo interesantes que son. Una cosa muy importante cuando hagáis composición es que si tenéis el sol de espaldas, se va a ver vuestra sombra, ¿no? Yo puedo ahora saludaros. Hola, ¿me veis? Entonces se va a ver vuestra sombra. Y eso muchas veces la gente no se da cuenta. A veces se ve la sombra del trípode, a veces se ve la sombra de tu cabeza. Hay que tener mucho cuidado cuando tienes el sol de espaldas, ¿no? Vamos a bajar. Me pongo de rodillas y ahora me acerco hasta el suelo para que se vuelva a ver esa perspectiva. Esto lo he conseguido con el objetivo angular a 10 milímetros. Produce este efecto. Ya hablaremos más adelante de los objetivos. Y luego el enfoque también es muy interesante. Voy a poner enfoque manual y voy a intentar enfocar a lo que tengo yo en primera plana. ¿Veis cómo cambia el enfoque? Que tengo esta ramita. ¿Veis? Voy a ponerlo aquí para que se vea mejor. Tengo aquí esto es, creo que es un majuelo chiquitito. Entonces, fijaos, he cambiado el enfoque. Primero el enfoque estaba a los árboles y luego cambiando el enfoque
he conseguido poner el enfoque en este arbolito y se ve desenfocado al fondo. Fijaos qué bonito queda, ¿eh? Pues imaginaos si fuera una flor, imaginaos la cantidad de cosas que podéis hacer desde el suelo. Pues no descartéis nunca la fotografía desde el suelo, otro tipo de composición, ¿eh? Y recordando que todo encaje, que todo tenga interés, no vayáis a poner aquí no sé cuántas hojas en el suelo, fijaos, no hace feo, no hace bonito, ¿no? Hace bastante feo, no tiene interés. Lo que tiene interés es ese fondo de árboles, el azul, ¿no? Podéis hacer coincidir el azul del cielo a lo mejor un poco con la planta, ¿veis? Hacéis coincidir la planta con el azul del cielo y destaca más que si lo hacemos coincidir con el árbol de detrás. Aquí no destaca, pero aquí como tiene el azul del cielo, sí destaca. Esos detalles son muy importantes. Si tu planta está oscura, pon un fondo claro. Si tu planta está muy clara, pon un fondo un poquito más oscuro, ¿no? Esta fotografía es un caos ahora, ¿eh? Yo tendría que apartar un poquito esta rama o esta. Nunca arranquéis nada. Del campo nunca se arranca nada. Si no puedes hacer la foto es mejor no hacerla que arrancar, porque venimos al campo no a cargarnos el campo, sino a disfrutarlo y a mostrarlo a los demás, ¿no? Bueno, pues este tipo de composición desde el suelo también os la enseño en este vídeo para que lo vayamos aprendiendo poco a poco y veáis lo interesante que resulta simplemente el moverse arriba, abajo, a la derecha de algo, a la izquierda, detrás del sol, delante del sol, ¿no? Es súper interesante y lo podéis hacer con cualquier cámara, que eso es lo más divertido. Por eso he querido hacer este primer vídeo para que cualquiera que tenga una cámara y quiera empezar, pueda ya empezar sin tener que comprarse alguna otra barbaridad de cámara y tener que ahorrar un montón de dinero, sino que pueda empezar ya a disfrutarlo y a estudiar la composición simplemente haciendo práctica saliendo al campo. Algo también bastante interesante que podemos hacer es el orden de las hojas a lo mejor que han caído. En este caso, pues vemos una piedra, voy a alejarme un poco porque tengo el 56 que no es zoom y no se ve bien exactamente lo que es. Voy a darle al enfoque manual para que lo veáis bien. A ver, ¿dónde está? Ahora. Eso es una piedra pues con musgo, ¿vale? Entonces, yo he visto, a ver, que voy andando, que aquí había, entre el musgo, había unos líquenes más claritos y esas dos hojas. No las he colocado, lo que pasa es que tampoco pasa nada por si las hubiera colocado, ¿vale? Entonces, esas dos hojas, yo voy a hacer una fotografía en vertical. A ver qué enfoque, ahora. Una fotografía en vertical ubicando la composición de tal manera. Vamos a ver si os lo consigo explicar para que lo veáis. Aunque parece que está ahora al revés, luego esto veréis la foto en vertical, que queda muy bien. Yo voy a coger, primero aprovechando que la luz del sol viene por la derecha, ¿vale? Viene por este lado, por donde estoy asomando la mano. Segundo, eso hace que haya un resalte bastante bonito de las hojas, del musgo y de los líquenes, con lo cual ya tenemos textura en la fotografía, tenemos volumen, y lo que queremos hacer es cómo colocamos la hoja, porque la podemos colocar, veis cómo giro la cámara, de cualquier manera, pero de cualquier manera no se puede, no se debe, ¿no?, colocar según el método que yo os digo, ¿no? Primero, yo lo que haría es aprovechar esta hoja de aquí, hace una especie como de diagonal. Esa diagonal la voy a hacer coincidir con el piquito de la foto, con el borde de la foto. Entonces podría poner la hoja ahí, en la diagonal. Y la otra hoja, la que tenemos aquí, esta, de la derecha, esa o bien la colocamos más a este lado en la foto, o bien la colocamos más a este lado en la foto. Si lo colocamos así, ¿qué pasa? Pues que nos queda mucho por abajo, mucho líquen, mucho musgo por abajo, y no crea interés. Si lo colocamos en la zona de arriba, siempre haciendo esta diagonal, en el pico, pues tampoco tiene gran interés, ¿no? Tenemos ahí esos líquenes, ¿no?,
pero tampoco tiene gran interés. Entonces lo que nos interesa es colocar la hoja de la derecha en el centro, más o menos, para que llame la atención, y la hoja de la izquierda en la diagonal. Podemos incluso acercarnos más. Voy a acercarme un poquito más para que se noten más las hojas, ¿veis? Esta sería una foto buena. Yo aquí haría foto. Bueno, buena, interesante, ¿no? ¿No veis? Ahora está el sol, que si se va, que si viene, ¿no? Tiene que ser cuando le dé bien el sol, como ahora, en este momento, ¿vale? Entonces, fijaos, lo que consigues con la diagonal es que haya un cierto orden. Si la foto está así, pues tiene menos orden. ¿Veis? Esto está como descompensado. Tienes la foto a la derecha, pero, bueno, ahí abajo queda una hoja como diciendo, bueno, ¿y esa hoja qué pinta ahí, no? Forma una especie como de L tumbada, pero no sé, es eso un poco de que falta un poco esa simetría, ¿no? Así lo que consigues es dividir con esta diagonal divides la fotografía en una parte de arriba y en una parte de abajo. Muy parecida, muy simétrica, ¿no? Entonces lo acercas todo lo que puedas, pero siempre dejando un huequito por aquí, de musgo, para que se vea que la fotografía está bien trabajada, está controlada, ¿no? ¿Veis? Miraos, mira, yo dejo así la foto y tiene, la hoja de la izquierda tiene musgo por arriba y por la izquierda más o menos a la misma altura. Es decir, hay un orden, una composición. Y la hoja de la derecha también, le dejo más o menos el mismo espacio que la otra. Yo ahora haría la foto, quedaría una foto pues interesante, ¿no? Tendría que enfocar un poco más aquí, vale. Haría una foto así, flash, y bastante interesante. Pero porque está ordenada, ¿no? Ni está muy para acá, ni está muy para acá, sino que tiene un orden, es una fotografía pensada, y es una fotografía con rigor, vamos, que no hay errores. Una fotografía que sería perfecta, ¿no? Sin errores. Podemos hacer muchísimas fotos perfectas. Otra cosa es que sean bonitas, pero perfectas podemos hacer muchísimas fotos, ¿vale? Tenemos aquí una parte, ¿veis esta especie de... no sé lo que es, a ver. Es algo de las... a ver, es algo que ha caído de... Es que no puedo enfocar. Es algo que ha caído, a ver si veis dónde tengo la mano. Sí, es algo que ha caído aquí. De los robles. Entonces se puede hacer así y se va, ¿no? Y esta hoja, que es la que teníamos, a ver, ¿la veis? Esta hoja la limpiamos un poquito y la volvemos a dejar donde estaba. O la movemos. Si no te interesa ahí, pues la puedes mover, ¿no? Porque a lo mejor te gusta más. Mira, vamos a mover esta hoja y la vamos a poner ahí. La hemos movido un poco y ahora vamos a mover esta. Y ahora, ¿veis? Tendríamos otra composición distinta. Hemos movido las hojas. Son muy parecidas, pero es otra composición un poquito diferente. Dejamos entrar más el líquen blanco. Si dejamos entrar más el líquen blanco, el blanco tiene mucha atracción visual. Entonces, aparte de que nos puede sobreexponer la fotografía y que se pierda el detalle ahí, puede ser positivo o negativo. Eso ya lo valoraremos en el momento de hacer la fotografía, si nos interesa que se vea más o que se vea menos, ¿vale? Pues eso es un poco la composición de esta fotografía. Otra manera muy interesante de buscar el desenfoque, cuando tenéis un objetivo pues que abre bastante el diafragma, es discriminar un sujeto simplemente por el enfoque. Veréis, voy a enfocar más cerca y vais a ver el sujeto. El sujeto es esa rama, ¿vale? Si yo enfoco al fondo, la rama prácticamente ni se ve, solo se ven las hojas del fondo. Pero si yo enfoco a este sujeto, el sujeto cobra todo el interés. Entonces, es un sujeto que es un palo seco, o sea, no tiene más, no tiene belleza, pero conjugándolo con las sombras del fondo, ¿veis esas sombras que crean los árboles? Y poniendo el sujeto, que es oscuro, frente a la zona de sol que da a las hojas del fondo, podemos conseguir destacarlo.
es mejor que no se junte la sombra con el palo. Entonces, en este caso yo me acerco, ¿veis? Me acerco ya, el palo da en todas las hojas con sol del fondo. Si yo me agacho, se mezcla con la sombra y no se ve el palo, ¿veis? Pero si yo vuelvo a la posición inicial, consigo ver el palo. En este caso, como las zonas de los laterales no tienen ningún interés, la foto la haría en vertical y poniendo este palo seco, poniéndolo justo en el centro, para que cree una similitud por la derecha y por la izquierda, geométrica, ¿no? O diríamos un paralelismo, que sea agradable al ojo. Ya veréis que es una foto de lo más tonto y sin embargo es agradable a la vista, ¿no? No tiene belleza, pero sí es agradable a la vista, es interesante. Y se va a ver simplemente el palo enfocado con el desenfoque del fondo. ¿Cuál es la gracia del asunto? Que en el desenfoque hay sol y sombra, ¿eh? Y eso hace un juego que le da pues todo el interés a la fotografía. Ese juego de fondo le da el interés a un simple palo seco muerto, ¿eh? Le da el fondo. Daos cuenta de la importancia que tiene el fondo, ¿eh? Para que veáis que incluso algo tan feo como algo seco se le puede dar pues mucha alegría, ¿no? Mucho interés con un fondo desenfocado que sea interesante, variado por los tonos, quiero decir, ¿eh? Con el sol y la sombra, ¿veis la cantidad de sol y sombra que hay para el fondo? Bueno, pues este elemento lo podemos adornar con ese fondo y ya veréis qué bonito queda. Bueno, y por hoy vamos a dejarlo, que bastantes cosillas ya os he dicho y ya dejamos para lo siguiente apunte fotográfico. Dejaremos también más temas de composición para que vayamos aprendiendo estas cosas. Mientras tanto, id practicando, porque aunque todas estas cosas parecen muy obvias, la gente no las hace, ¿no? Y incluso pues fotógrafos que llevan mucho tiempo fotografiando no prestan atención a estas cosas, no se dan cuenta, ¿no? Entonces podéis llegar a hacer grandes fotografías simplemente con el móvil si hay una composición bien trabajada, ¿eh? Vamos a estudiar bien todas estas cosillas y a aplicarlas, porque bueno, yo os he enseñado hoy fotografía y naturaleza, pero esa misma composición la podéis hacer en una ciudad, lo podéis hacer en casa, aunque la fotografía no sea atractiva, pero podéis ver cómo es una composición, una puerta, una mesa, cómo hacerlo bien para que entre todo, para que haya un orden, ir practicando, donde sea, pero ir practicando. Ya veréis que al principio se te pasan cosas que luego las ves en la foto y dices, anda, aquí me ha entrado esta rama, ¿no? O aquí, si estás haciendo foto en la ciudad, pues aquí me ha entrado el pie de este señor que iba andando, ¿no? Y no me he dado cuenta. Bueno, pues esas cosas simplemente es práctica, ¿eh? Y ya veréis qué bonito es. Cuando haces una fotografía, la ves y tú mismo dices, es perfecta, porque no encuentro errores, no hay errores, ¿no? Y todas las zonas tienen interés, eso es lo más bonito, ¿no? Cuando tú ves en tu fotografía de naturaleza tiene interés el cielo, a lo mejor por las nubes, que son muy interesantes, tiene interés el suelo, ¿eh? Tiene interés la textura, el color, la luz, ¿no? O el paisaje que has sacado, o la flor, o el insecto, o el animal. Cuando tú ves que todo tiene interés, pues tu satisfacción también es enorme, ¿no? Porque te das cuenta de que estás aprendiendo, ¿eh? Es muy importante eso. Bueno, pues espero que se os den muy bien las fotos y ya iremos viendo más apuntes de estos de fotografía para que podamos aprender juntos a hacer las cosas más fáciles y más divertidas. Un saludo a todos.